¿Qué hace que el Renacimiento sea grandioso? ¿Por qué los tres grandes son prácticamente considerados santos? ¿Y cuánto transformaron realmente el arte Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael? Acompáñenos mientras el profesor de Columbia, David Rosand, explica la poesía en las pinturas de estos maestros italianos del Alto Renacimiento y nos muestra cómo las historias representadas en algunas de sus obras más famosas son la clave para entender a estos grandes artistas. El fallecido David Rosand fue un apasionado estudioso del arte del Renacimiento italiano, que realizó investigaciones innovadoras que continúan inspirando a estudiantes de historia del arte. El profesor emérito de Historia del Arte, Meyer Shapiro, se unió a la Facultad de Historia del Arte de la Universidad de Columbia en 1964, donde fue presidente del departamento en 2 ocasiones. Publicó más de 80 obras. Formó parte del Consejo Asesor de Arte de la Fundación Internacional para la Investigación del Arte y fue miembro de la Junta Directiva de Save Venice Inc. En 2007, recibió el premio Paul Oscar Christeler por logros de toda una vida otorgado por la Sociedad Renacentista de América. El Renacimiento italiano abarca un periodo largo, y hubo un gran historiador al inicio de este, Giorgio Vasari, un artista del siglo XVI que escribió el conjunto más importante de biografías de artistas. Vasari estructuró esencialmente el Renacimiento en 3 fases que corresponden, más o menos, al siglo XIV, el siglo XV y el siglo XVI. Para él, el siglo XIV, que comienza alrededor de 1300, marcó el inicio de un nuevo despertar, una salida de la Edad Oscura o Edad Media, y el comienzo de una renovación en las artes, pintura, escultura y arquitectura. Al inicio del siglo XV, según la visión de Vasari, otra generación, especialmente en Florencia, impulsó las artes. Esto fue lo que Vasari llamó la segunda fase del Renacimiento. Luego llegó la tercera fase, que para Vasari era el período moderno. Este comenzó a finales del siglo XV con Leonardo da Vinci, quien fue seguido en esta visión por Miguel Ángel y Rafael. Sin embargo, según Vasari y la cultura de la época, fue Miguel Ángel quien llevó el arte a su máxima perfección. Las biografías que escribió Vasari son bastante similares a las vidas de los santos. Es decir, creó una narrativa en la que el artista era celebrado no solo por su habilidad técnica, sino también por su inspiración, lo que implicaba que, detrás de las grandes creaciones de Miguel Ángel, estaba la figura de Dios. Esa es la forma en que Vasari estructura las biografías. Por ejemplo, Rafael es descrito como el caballero perfecto, un joven que murió siendo aún joven, lleno de gracia. Según Vasari, Dios envió a Rafael a la tierra para traer cultura a los artistas, quienes, de otra manera, eran un grupo poco refinado. Rafael les trajo este tipo de gracia social. Pero incluso así, según la visión de Vasari, Dios miró desde lo alto a los artistas que luchaban por llevar su arte a la perfección sin éxito. Dios se compadeció de ellos y envió a Miguel Ángel para mostrarles lo que era el verdadero arte. De esta manera, la historia del arte se convierte en un paralelo de la historia de la religión, específicamente de la religión cristiana. En lugar de enviar a su Hijo unigénito, Jesucristo, para la salvación de la humanidad, Dios envió a los artistas, y sobre todo a Miguel Ángel. Con Miguel Ángel, el arte alcanzó su momento más alto de perfección. Esto deja una incógnita que no discutiremos hoy. ¿Qué ocurre después de Miguel Ángel si ya se ha alcanzado la perfección? Esta cuestión fue un desafío para los contemporáneos más jóvenes de Miguel Ángel. Todo comienza con Leonardo, quien, en efecto, reunió los avances del arte del siglo XV. Estos avances eran fundamentalmente matemáticos. Desde principios del siglo XV, un elemento crucial para la pintura occidental fue el arte de la perspectiva, es decir, la construcción de perspectiva. Esto permitía la creación de una ilusión espacial basada en certezas matemáticas, aplicando geometría. Este enfoque se convirtió en una parte esencial de la racionalización de la pintura.
Leonardo se convierte en un maestro indiscutible de la perspectiva y declara desde temprano en su carrera que las matemáticas son la base absoluta para entender el mundo, y sobre todo para entender la pintura, que para él es una filosofía. Hacia el final de su vida, Leonardo descubrió que las matemáticas no podían responder a todo. Pasó gran parte de su carrera intentando lo imposible, cuadrar el círculo. Esto lo llevó a desilusionarse con las matemáticas. En lugar de las matemáticas, Leonardo encontró que la naturaleza está en constante cambio, y fue esa mutabilidad lo que registró en sus dibujos. En esa mutabilidad de la naturaleza, Leonardo halló un paralelo con la esencia misma del arte. Con Leonardo comienza una explicación teórica del arte del boceto, es decir, de la anotación rápida. Leonardo aconsejaba a los jóvenes pintores: no terminen sus dibujos, háganlos rápidamente, no se preocupen por los detalles y vuelvan a ellos después para cambiarlos. Esta idea de que una obra de arte puede ser cambiada es algo que Leonardo articula en sus escritos y se convierte en un aspecto crucial del arte occidental posterior. Aunque no fue universal ni constante, esta idea se convirtió en una parte muy importante de la actitud hacia la creatividad. Otro aspecto de este momento, que corresponde al tercer período de la historiografía de Vasari, conocido como el estilo moderno, o lo que los académicos actuales llaman el Alto Renacimiento, representado por la generación de Leonardo, Rafael y Miguel Ángel, es un cambio crucial en las actitudes hacia la creatividad en general. A principios del siglo XV, Alberti, quien escribe el primer tratado sobre arte en el Renacimiento, declara que la geometría es la base de la pintura. Lo que la geometría ofrece, es decir, lo que las matemáticas aportan, es certeza, control racional. Además, las matemáticas formaban parte de las artes liberales, lo que les daba también un aspecto social importante. El argumento del siglo XV es que la pintura no es meramente un arte mecánico, algo trabajado con las manos, sino un arte que proviene de la mente. Y esto se demuestra a través de sus fundamentos matemáticos. Una vez que esto se establece y que las matemáticas, específicamente la geometría de la perspectiva, se convierten en una parte estándar de la pintura, ya no es necesario debatirlo. Sin embargo, surge algo nuevo, y es aquí donde las figuras de Leonardo, Rafael y Miguel Ángel se vuelven cruciales. Ocurre algo más, donde la pintura, y no solo la pintura, pero especialmente la pintura, comienza a ser vista no tanto como matemáticas aplicadas, sino como algo más cercano a la poesía. No es la aplicación racional de reglas lo que importa, sino, y aquí Miguel Ángel juega un papel crucial, la cuestión de la inspiración. La idea de que el artista está lleno de algo más grande que él mismo, una idea divina en su mente. Esto transforma la posición del artista, que deja de ser visto como un matemático y pasa a ser algo más parecido a un profeta, un poeta, alguien que recibe la palabra desde lo alto y que a través de sus manos le da forma. De esta manera, la noción completa de creatividad se articula a principios del siglo XVI. Esto se ve claramente en una de las pinturas de Rafael, donde rinde homenaje a Miguel Ángel. El arte se convierte en la expresión física, formal y visible de una idea. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con la tradición neoplatónica, pero es más importante que simplemente situarlo en ese contexto, ya que se convierte en la base de lo que diría es toda la tradición del arte occidental. Los románticos, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, redescubren esta idea, aunque siempre estuvo presente. Las tradiciones de apreciación del arte, articuladas especialmente desde el siglo XVI y más aún en el siglo XVIII, le rinden homenaje. La idea de que, por ejemplo, en un solo trazo del pincel, o más bien de la pluma, en el arte occidental, generalmente en un dibujo, se puede captar el espíritu del artista. Esto no está muy lejos de las estéticas chinas, en el sentido de reconocer al artista en su trazo. De hecho, esto puede rastrearse hasta la antigua Grecia, lo que muestra que existen estas tradiciones. Lo interesante sobre ellas, ahora ampliando más allá del Renacimiento italiano, es cuánto comparten diversas culturas. La manera en que demuestran su respeto por el artista al atribuirle una cierta divinidad, o no necesariamente divinidad en todas las culturas,
pero sí una naturaleza espiritual especial a lo que de otra forma sería algo puramente físico. Aunque la fisicalidad del arte occidental es algo que lo distingue de gran parte del arte asiático, creo yo. Pero podemos retomar esto más adelante y hablar de ello en el contexto de Miguel Ángel.